también conoceremos la conmovedora historia de dos niñas, Mayra y Camila, quienes recibieron la bendición del Papa en Curuzú Peregrino. Lucas. ¿De dónde venís, Lucas? De San Vicente. ¿De San Vicente? ¿Desde qué hora? ¿Hace cuánto más o menos que está acá parado? ¿Hace mucho tiempo ya? 3 horas. Sí, 3 horas. ¿Y no tenés frío? No. Me dijo Tomás que vos sabés rezar en guaraní. Sí. A ver un poco, mostrame un poco. Cantale nomás la canción del Papa. Gracias, Santo Padre, por bendecir Paraguay. Esta es una bendición para Paraguay y ojalá que el Paraguay salga siempre adelante como él dijo. Sí, la emoción es impresionante. A nosotros nos tocó allá frente en la Plaza Teniente Fariña estar y pasó cerca de nosotros y impresionante. Era el sábado 11 de julio, segundo día de la visita del Papa Francisco a nuestro país. El frío viento invernal se hacía sentir en la cima del cerro Caacupé. Era el momento más gélido de la noche, cuando dos mujeres llegaron hasta el desvío de Curuzú Peregrino, abrigadas en la esperanza de poder acercarse al pontífice para que bendiga a sus hijas. Hilda Rojas trajo a Camila Isabel y Carmen Rojas a su pequeña Mayra. Yo quiero que le toque a mi hija, que le toque, que le bendiga, porque yo estoy segura que mi hija se va a curar si el Papa le da la bendición. Quiero verle al Papa, mamá, por favor. ¿Ella no te hizo el pedido? Ella hizo el pedido, ella misma hizo el pedido de querer verle al Papa, ¿verdad? Por eso, como era todo una odisea en llegar hasta acá, ¿verdad? Ella tiene hidrocefalia congénita, ¿verdad? Afectando la parte de la motricidad. Ella no habla y no camina, no tiene sostén cefálico, pero sí entiende lo que se les dice, sabe en dónde está el momento y lo que quiere, sabe todo eso. Estas dos mujeres no se conocían al llegar a Caacupé, pero a partir de este momento, sus vidas y las de sus hijas quedarán enlazadas por siempre, ya que la esperanza dio lugar a una posibilidad, y la posibilidad se convirtió en un hecho, cuando Francisco llegó y finalmente bendijo a las pequeñas. Le bendició a mi hija y me tuve la oportunidad de saludar, de tocarle y le dio la bendición a mi hija y a mí y estoy muy feliz, muy agradecida. Tenés una bendición, me dijo, y es cierto, tengo una bendición grande conmigo. Ella es todo, ella es la bendición más grande que tengo y ahora con la bendición del Papa, para ella esto sí es indescriptible, no puedo decir con palabras. El día a día de Hilda y de Carmen son en esencia similares y son un claro ejemplo de lo que Francisco conoce como gloriosas mujeres paraguayas. Somos de Caacupé, del barrio Pozo de la Virgen, y esta es nuestra vida diaria. En su silla, su cama y su maestra es su hermana y yo, nada más. Esa es nuestra vida diaria. Soy madre soltera, es solamente ella y yo y nada más. Estas son solo dos historias de vida, de las tantas que tocó el Papa Francisco durante su estadía en nuestro país. Los fieles que se encontraban en las inmediaciones de Curuzú Peregrino afirmaron tener fe de que su presencia tocará los corazones de mucha gente y que gracias a esto lograremos formar un país mejor.